Y de verdad, Señor, entendemos que tú eres el Dios fuerte, grande, poderoso, que también eres un Dios santo, que aborrece el pecado y nos da, Señor, a nosotros las armas para aborrecerlo como tú lo aborreces. Nos has dado un corazón nuevo, nos has dado una nueva naturaleza, Señor, para que no nos sintamos a gusto cuando nuestro corazón quiere inclinarse hacia el mal. Te damos a ti toda la gloria y el honor por esta semana, por el esfuerzo de cada uno de los hermanos que a veces en espacios cortos han podido estar, y también por aquellos que por la pura gracia tuya, Señor, nos has permitido estar durante todos estos días. Permite, Padre, que estamos por concluir los estudios en esta mañana, que podamos haber entendido, Señor, que nuestra misión, la misión que tenemos como iglesia, es ser discípulos y hacer discípulos. Te rogamos, Señor, que podamos entender que eso es para lo que tú nos has salvado, porque de esa manera tú te glorificas. Solamente se trata de ti, no de nosotros, de ti, Señor, de poderte dar a ti todo honor, toda gloria y toda alabanza. Ayúdanos, Señor, a comprender, Padre, tu palabra en esta mañana, a recibirla con mansedumbre, Señor, a poder, Dios, empezar a vivirla, Padre, y tener la disposición que tú pongas en nuestro corazón. Te pedimos que tú la pongas, el anhelo y el deseo de acercarnos a ti, el anhelo y el deseo de permanecer en ti todos los días y todos los momentos de nuestra vida. Que seas tú obrando, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Efesios capítulo 5. Ayer en la noche la predicación trataba del nuevo poder que Dios nos ha dado para vivir la vida en el reino. Y toda esta semana, por los hermanos que a lo mejor no hemos podido, no han podido estar aquí en todos los estudios, hemos estado hablando sobre el camino del discípulo. Un discípulo, ya dijimos que es alguien que sigue a Jesús, pero un discípulo de Cristo es alguien que, como Cristo es el maestro, el alumno se parece al maestro y quiere aprender del maestro. El maestro es nuestro Señor Jesús. Entonces queremos aprender de Él. Y el Señor nos ha estado hablando de cuál es el camino que nosotros vamos a ir siguiendo en sus pisadas. ¿Qué es lo que Él nos enseña para que Él mismo, no nosotros, sino Él mismo, nos haga cada día un poquito más semejantes a Él? De este lado de la vida, nadie va a poder ser igual que Cristo. Nadie. Pero nuestro caminar en el discipulado, en las huellas de Jesús, cada día nos vamos a ir pareciendo más a Jesús. Esto no depende del tiempo que llevemos de cristianos. Yo puedo tener 40 años de cristiana y no parecerme en nada a Cristo, pero no es porque Él no quiera hacerme parecida a Él, sino porque a lo mejor yo no permanezco en su presencia, yo no me dejo guiar por el Espíritu Santo. Y entonces, como si ayer, que más bien en la madrugada, que Dios me despertaba y yo le decía, ya sé cómo se los explico a los hermanos, porque a veces no entendemos cómo explicarlo. Lo entiendo yo, pero no sé cómo explicarlo. Y decía, es como, Señor, mira, que está en nuestro corazón, que tú dijiste que ya nos diste un corazón nuevo. Entonces hay venas, las venas pasan la sangre al corazón. Pero cuando tenemos el colesterol alto, ¿eso qué significa? Que tenemos grasita, ¿verdad?, de nuestras arterias. Entonces Dios me decía, mira, es cuando tú paras el crecimiento porque no permaneces en mí, me decía Jesús. Es como si te saliera grasita en una de las arterias y por más que la sangre empuja y empuja, pasa poquito porque tú te has despegado de mí. No es porque yo no te quiera hacer crecer, es porque tú no has permanecido en mí. Y entonces yo decía, bueno, a lo mejor sí se los explico de esta manera, así como yo lo entendí. Pues
también es un poquito más entendible. ¿Cómo podemos crecer de ser niños recién nacidos en Jesucristo cuando Él entró por primera vez? Recuerden su vida. ¿Hace cuántos años o meses Jesús entró a su corazón? Ustedes hicieron una oración y le dijeron: Señor, aquí vengo, te necesito, perdona mis pecados, entra a mi corazón. Y entonces Jesús entró. Ese fue el día en que nacieron de nuevo. Ese fue el día en el que Jesús, el Espíritu Santo y el Padre entraron. Ahí están dentro de nosotros. Pero un bebé, habíamos dicho, necesita crecer y necesita alimentarse. Y no solamente se va a alimentar de leche, que dijimos que eran las doctrinas más básicas, como la del bautismo, como que Jesús nos salva, Jesús viene, Jesús nos sana, como a los niños, ¿no? Jesús nos da todo, todas sus bendiciones. Pero no nos podemos quedar como niños, tenemos que ir creciendo. ¿Cómo crecemos? Esa es la respuesta que Dios nos ha estado dando durante toda la semana de maneras diferentes. Pero desde todo el Nuevo Testamento y desde el Antiguo, el Señor ha dicho: ¿sabes cómo quiero que crezcas y cómo va a ser el crecimiento espiritual? De dejar de ser una niña a ser alguien maduro. ¿Cómo vas a dejar de...? Dijimos que los niños son berrinchudos, piden atención, reclaman, están insistentes, muy duro con la mamá: no, y dame esto, tú me dijiste. Y nosotros a veces así con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Es que tú dijiste que me ibas a responder, y lloramos y nos enojamos cuando pensamos que Dios no nos contesta. Eso es nuestra niñez espiritual. ¿Cómo dejamos de ser niños y nos vamos convirtiendo poco a poco, paso a paso? Es el proceso de santificación. Paso a paso nos vamos a ir siendo semejantes a Cristo, no por nuestra obra, sino por la obra del Espíritu Santo. Bueno, vimos en capítulo 15 de San Juan la vid verdadera. Ya les había predicado sobre eso cuando teníamos una Nochebuena y dijimos: hagamos de cuenta que esta es una planta de vid. Generalmente mide 1 metro y 20 centímetros una planta de vid. No es un árbol, es como un arbusto, es una planta. Y entonces le van brotando ramitas. Ya nosotros, cada uno de nosotros, somos ramas de esa vid. Ahora, esa vid empieza así chiquitita la rama cuando apenas nacemos y somos niños. Va a ir creciendo porque la raíz va a ir metiendo minerales, alimento. El sol va a hacer que las hojitas se produzca la clorofila y entonces empieza a haber los nutrientes para las ramitas y para las hojas. Esto es lo que el Señor le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros: para que crezcas necesitas estar pegada a mí, pegado a mí. Es decir, no te separes. Aquí está la vid, tú eres la ramita. No te quieras ir caminando solita y que te salgan las patitas y andes por allá paseando y luego regreses a la vid. No, sino que permanece en mí. Quédate quieta allí. ¿Cómo? A través de la oración y a través de la lectura de la palabra. Así permanecemos en Dios. Así permanecemos en la vid verdadera que es Jesús. Y así vamos a ir creciendo poco a poco. Pero saben, a veces cuando ya tenemos mucho tiempo de cristianos, pensamos: ya me lo sé todo. A mí, ¿qué me pueden enseñar? Pues de la imposición de manos, del bautismo, ya me sé varias historias de la Biblia. ¿Ya qué me pueden enseñar? Yo ya no leo la Biblia porque todo lo que está aquí, pues ya me lo sé. Y dejamos de leer la Biblia y nuestro crecimiento se para. Necesitamos permanecer leyendo y orando todos los días. Pero no podemos estar todo el santo día, ¿verdad?, de rodillas y leyendo la Biblia, porque hay que trabajar, hay que hacer la comida, hay que hacer nuestros quehaceres en la casa. Lo que sí podemos hacer es que si en la mañana tenemos nuestro devocional, podamos decirle: Dios, sé tú hablándome durante todo el día. Líbrame de la tentación. Por eso el Señor Jesús nos enseñó a orar. Líbrame del mal, Señor.
ayúdame a escuchar tu voz y ser dirigida por ti. Entonces, estamos creciendo poco a poco. Y luego, como dijimos también en algunos o en más de un estudio en la semana, que somos tardos para aprender. Y Dios no nos explica de esa manera en San Juan 15 a través de las palabras de Jesús. Nos vuelve a explicar a través del apóstol Pablo, capítulo 5 de Efesios, 5, 18. Vamos a leer desde el versículo 18. No, vamos a leer desde el versículo 15. Del 15 al 6, no, al 21. Del 15 al 21 del capítulo 5 de Efesios. Nos vuelve a explicar lo mismo que nos dijo en la vida verdadera. Es lo mismo que nos vuelve a explicar aquí en Efesios. Dice la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. No nos vuelve a explicar: ¿quieres ir creciendo en mi camino? Nos dice Jesús, nos dice nuestro Maestro, pues sé lleno del Espíritu cada día. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Bueno, llenarnos del Espíritu Santo. Primero vamos a considerar la forma gramatical que tiene el versículo 18. Dice Dios: no te embriagues con vino, es decir, no te emborraches. Cuando alguien está borracho, ¿por quién está dominado, Carlita? Cuando alguien está borracho, ¿qué lo domina? El alcohol. Y entonces Dios dice: no te dejes dominar por el alcohol, no te embriagues con el alcohol. Pero es el borracho que sus palabras, sus movimientos, sus células, todo es gobernado por el alcohol. Pero el Señor dice: no te emborraches con el alcohol, mejor déjate gobernar por el Espíritu Santo, que así como al borracho lo gobierna el alcohol, a ti te gobierna el Espíritu Santo. Eso es ser llenos del Espíritu. Ya no me dio tiempo de hacerlo gráficamente, pero hermanos, en otras ocasiones lo hemos explicado, y es como si pusiéramos en un papelito chiquito los pecados con los que más batallamos. Puede ser celos, envidia, malas palabras, malos pensamientos, y pusiéramos esos papelitos dentro de una jarra, las ponemos y caen al fondo esos pequeños papeles, y entonces viene el Espíritu Santo, nos derrama su poder y su agua limpia que nos va a santificar, y los papelitos, y háganlo en su casa, hagan este experimento en su casa, y esos papelitos van a salir. Si nosotros, van a salir de nuestra vida por el poder del Espíritu Santo. Si nosotros cada día venimos a la presencia de Dios en oración y le decimos: Dios, cámbiame, yo no puedo, ya lo intenté una vez, 2 veces, 3 veces, yo quisiera ser más humilde, pero mi orgullo, Señor, se levanta y grita y se defiende, y estoy batallando con este pecado, Señor, cámbiame. Y entonces nos exponemos a la presencia del Espíritu Santo. Viene Él, y así como en la ramita fluye la savia para que vaya creciendo en la planta, así cuando venimos a la presencia de Dios y le decimos: lléname, su presencia va a hacer que nuestros pecados vayan
vayan saliendo. Y ustedes se van a quedar admiradas, porque si es algo sobrenatural, yo no sé si les ha pasado, pero yo puedo claramente verlo en mi vida, porque yo digo, Dios, en otra situación, si alguien me hubiera hecho o dicho esto, yo hubiera reaccionado inmediatamente. Pero cuando el Espíritu Santo nos va transformando y lo va quitando de nuestra vida, tú de repente dices, ay caray, no soy yo, esta no soy yo. Si me hubieran agregado, y eso varias veces lo hemos platicado con mi tía Juanita, ya lo hubieran encontrado hace, no sé, 10 años, 15 años, la respuesta hubiera sido distinta completamente. Pero el Espíritu Santo ha estado obrando, quitando las cosas que nos van estorbando, porque estamos en el proceso de santificación. Es el llenos del Espíritu cada día. ¿Cómo sabemos que cada día y en cada momento? Por el tiempo, el modo y la voz en la que está escrita esta palabra. Dice, antes bien, sé lleno. ¿Qué quiere decir esto? Bien. Se está, es decir, sé lleno. Es un verbo compuesto. Tiene un auxiliar, por eso es compuesto, son 2 palabras. Pero está en modo imperativo. Y ya dijimos, Zuli, que cuando un verbo está en modo imperativo, ¿qué significa? ¿Cómo? Hacerlo, porque es un mandato. El modo imperativo significa que es una orden. Dios no nos está diciendo, si quieres, sé llena del Espíritu. No, sé lleno, es un mandato de Dios. Si somos discípulos, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Es una orden, es un mandato, todos los días. Los que somos discípulos, digámosle a Dios, lléname con tu Espíritu, cámbiame, Señor, quita las cosas que todavía están tan arraigadas en mí, en mi forma de pensar, porque nosotros somos como pensamos. Por eso ayer veíamos en Romanos 12 que Dios nos transforma a través de la mente. Si mi mente está llena de la palabra, yo voy a pensar como dice la palabra. Pero si mis pensamientos siguen arraigados en mi vida anterior, de yo resolver los problemas enojándome o gritando, lo voy a seguir haciendo porque pienso, así estoy bien. Y por más que yo lea en la palabra, no dejo que el Espíritu me transforme, porque yo estoy segura de que así estoy bien, de que yo tengo la razón. Y estamos en contra de lo que dice la palabra del Señor. Nos exponemos a su palabra y Él nos dice, llena, deja que yo te llene. Esa es la otra parte del verbo, la voz. Está, entonces primero, es un mandato. Número 2, el verbo ser llenos está en voz pasiva. Quiere decir que no lo hago yo. La voz pasiva significa algo que alguien hace a mi favor, en este caso, y ese es Dios. Tú no puedes cambiarte, ni yo me puedo cambiar, ya que nos quedó claro, ¿verdad? No en mis propias fuerzas, está en voz pasiva. Dios lo hace. Yo no puedo decir, ay, ya amaneció mañana, y más bien, al ratito, te prometo, Dios, que hoy no me enojo. Pero no pasa ni un minuto y ya nos enojamos. Te prometo, Dios, que hoy sí no regaño a mis hijos. No pasa ni un minuto, hermano, y ya lo estamos regañando, porque queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Pero Dios dice, no, yo te ordeno que seas llena del Espíritu, que me dejes llenarte, que me pidas llenarte, que me pidas cambiar. Vamos a pedírselo a Dios. Señor, cámbiame, cámbiame. Esto yo lo aborrezco en mí, como tú lo aborreces. ¿Saben lo que cantamos hace rato? No hay santo como el Señor. ¿Y saben lo que es la santidad? ¿Qué es? Porque le cantamos, no hay santo, y saben que ese canto está basado en la oración de Ana, cuando Dios le dio a su hijo, a Samuel.
y entonces compuso este canto que nosotros entonamos. Bueno, ella empezó a cantar y lo podemos leer en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel. Pero le repitió muchas veces: no hay santo como tú, Dios. ¿Eso qué quiere decir? Yo. Porque me molesta la cabeza y que sí sabes que es que Dios sea santo. Acabas de recibir teología, ahí le calificas el ¿qué es ser santo? Cuando le cantamos: Dios, tú eres santo. Y pones En sí, santo es apartado, pero cuando decimos que no hay santo como el Señor, es que Él no es totalmente opuesto al pecado. Aborrece tanto el pecado nuestro Dios, que si nosotros lo entendiéramos, aborreceríamos el pecado de igual manera en nuestra vida. Yo digo que también es una pureza, ¿no? Es puro y por eso aborrece el pecado de ellos. Por eso necesitamos entender que así es nuestro Dios. Y cuando Ana le cantó así al Señor, porque recibió a su hijo, la promesa de su hijo, estaba diciendo: Señor, no hay nadie como tú, exactamente opuesto a mí. Tú no eres como yo. Yo tardo en perdonar, tú no. Tú perdonas siempre, tú eres santo. Señor, yo tardo en tener misericordia, porque de repente yo digo: ay no. Ayer que vino la señora, que ya ven que nos salimos ahora, y yo digo: Dios, no voy a tener misericordia cuando me escucha, nos pidió dinero. Pero Dios dice allí: ten misericordia, no después, en el momento. Hermanos, necesitamos entender que si queremos cambiar, y yo creo, asumo, que todos los que venimos, aún los que no han venido, hermanos, por su trabajo y por otras circunstancias, hermanos, queremos cambiar, por eso estamos aquí. Porque necesitamos la ayuda de Dios. Porque solitos no podemos. Y Dios, que lo sabe, nos dice: no te digo que te llenes tú, porque no puedes. No puedes cambiarte, no puedes. Pero somos luego tan soberbios que si ni siquiera nos podemos cambiar a nosotros, queremos cambiar a los demás. ¿Verdad? Cuando ni siquiera tenemos el poder de cambiarnos a nosotros mismos. Pero Dios nos dice en esta mañana: ¿quieres de veras cambiar? Deja que yo te llene de mi espíritu. Pídemelo, pídemelo, pídemelo el día de hoy. Señor, cámbiame. Pero hay que pedírselo de veras anhelándolo. Señor, quiero que me cambies, no para que digan: ay, mira qué espiritual, ay, mira qué bueno que ya creció, ay, mira qué bueno que ya cambió. No, para que tú recibas la gloria, para que la gente vea lo que tú puedes hacer, para que seas tú glorificado y exaltado. Señor, porque al cambiarme me vas a presentar como un trofeo delante de todos, diciendo: miren esta mujer que era así, así, así y así, y tú la has cambiado. Nadie la pudo cambiar más que tú, nadie puede. Y toda la gloria se la lleva nuestro Dios, porque Él para eso nos salvó, porque para eso nos creó y nos dio nueva vida. Se trata de Él, no de nosotros. El Evangelio no se trata de nosotros, se trata de darle la gloria a aquel que es el único que la merece, al que hizo los cielos y la tierra, a aquel que una vez nos vio nuestros delitos y pecados y dijo: ángeles, sal a la vida, y me levantó y me dio vida con un soplo, con su palabra, porque Él es el que da vida a los muertos. Se trata de Él. Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero ser transformada, cámbiame, yo no puedo. Ahí está ese verbo, ser llenos, es un mandato. Si somos discípulos, tenemos que obedecer ese mandato. ¿En qué consiste? Ven a la presencia de Dios y pídele que te cambie. Sé lleno del Espíritu. ¿Y cómo voy a saber que voy siendo llena, poco a poco, llena del Espíritu Santo? Hay 3 evidencias de que alguien ha sido lleno del Espíritu. No hablar en lenguas, fíjense en este pasaje.
Ahorita les digo cuál es la diferencia entre ser bautizado con el Espíritu y ser llenos con el Espíritu Santo. Bien, ahorita hablamos de ser llenos. ¿Cómo puedo saber que estoy siendo llena del Espíritu? Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Primera evidencia, el gozo. Y cuando estamos gozosos, hermanos, cantamos. Cantamos. Yo no sé, hermana Vicente, usted canta cuando anda guisando, cuando anda haciendo sus quehaceres. ¿Verdad que cuando está contenta nadie le dice, oye, acuérdate que tienes que alabar? ¿Verdad que no? Nace de nuestro corazón que está contento. Cuando estamos tristes generalmente no cantamos. Pero cuando estemos alegres, con gozo, cantamos. Y no importa si estamos desafinados, no importa si entramos a tiempo, no importa si no hay pista, cantamos. Le decimos, Señor, a través de nuestro canto, tú eres tan santo, tú eres tan diferente a mí, tú eres tan grande. Cantamos. Y no quiere decir que todos los que cantan alabanza están llenos del Espíritu. Más bien es el gozo. El gozo que hay. No hay cristianos tristes. No hay cristianos quejumbrosos. Vamos a ir dejando de ser dados a la depresión. Y vamos a ir dejando de ser dados al enojo y a la queja. Cuando vamos siendo llenos cada día por el Espíritu Santo. ¿Cómo saber que estamos siendo llenados por el Espíritu? Teniendo gozo en nuestro corazón, siendo alegres, estando contentos, porque el motivo de nuestro gozo no son las circunstancias que estamos viviendo. El motivo de nuestro gozo es Dios. Y tenemos un Dios feliz. Para nosotros a veces es una muy buena noticia. Dios no es un Dios que está sentado en su trono diciendo, Sara ya me falló, la voy a castigar. No tenemos un Dios castigado. Tenemos un Dios feliz, jubiloso. Un Dios que cuando cantamos y andamos moviéndonos todos ahí y levantando nuestras manos, su Espíritu Santo viene, está dentro de nosotros, nos hace saltar, nos hace mover las manos, nos hace gritar, nos hace cantar muy fuerte. Hay gozo en nuestro corazón porque su presencia está en medio de nosotros, y lo más maravilloso es que Él viene y danza en medio de su pueblo. Eso es lo que decimos en el Salmo, es lo que dice su palabra en el Salmo 22, donde dice que Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Él está aquí, en medio de nosotros. Y cuando hay júbilo y hay gozo, Él está aquí, paseándose en medio de nosotros. La primera evidencia, entonces, de que somos llenos del Espíritu Santo es que somos gozosos y alegres. No significa que me ando riendo todo el día, ¿verdad? Me ando carcajeando todo el día. Es un gozo más fuerte, más grande, más profundo. Bien, segunda evidencia, dice ahí en el versículo 20, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es la siguiente evidencia, Angélica? Primero es el gozo, y porque estamos gozosos cantamos. ¿Y la segunda evidencia? Ser agradecidos. Ser agradecidos. Es fácil ser agradecido cuando todo nos va bien. Cuando no hay enfermedad, cuando no hay problemas en casa, cuando las cosas salen como a mí me parece que deben ser. Entonces es fácil ser agradecidos. Decía un hermano, es fácil dar gracias cuando ya recibiste la bendición. Tú oraste por un trabajo y Dios te lo da. Y entonces vienes y das testimonio, Señor, muchas gracias porque yo te pedí un trabajo y me lo diste. Al pueblo de Israel, ¿no? Cuando estuvo cautivo ahí en Egipto, los 400 años, entonces pasaron en medio del mar y cruzando el mar, entonces María agarró el pandero y empezó a danzar y a cantar porque ya habían sido liberados de
primera esclavitud de Egipto. Es fácil dar gracias a Dios cuando ya Dios nos dio la bendición o cuando Dios ya respondió nuestra petición. Nos es fácil dar gracias. Bueno, y a algunos no nos es tan fácil porque podemos ser como uno de los 10 leprosos a los que Jesús sanó, ¿verdad? Solamente uno se regresó a darle gracias. A pesar de haber recibido el favor de Dios, la sanidad de Jesús, no se regresó a dar gracias. Y algunos de nosotros pedimos, hermanos, ayúdenme a orar por esta necesidad, pero nunca nos dicen, gracias hermanos, porque Dios ya me contestó. O no damos aquí testimonio, pues yo pedí por mi hijo y Dios respondió y quiero agradecer a Dios. Pero es más sencillo darle gracias a Dios cuando ya recibimos su favor. Es más difícil darle gracias a Dios por lo que Él va a hacer, como ayer lo decía, aferrado a sus promesas. El Señor ha dicho, cree en el Señor Jesucristo y toda tu familia va a ser salva. Y por fe podemos decir lo que contábamos en una anécdota, ¿no? A lo mejor algunos de los que están aquí vienen solos. No está la esposa, no están los hermanos, no están los hijos. Pero se contaba de una niña, ¿no? Chiquitina, como de 10 años. Y se sentaba siempre en la primera banca, pero ponía su Biblia a un lado. Y los mujeres siempre le decían, oye, quita tu Biblia porque aquí se puede sentar otra persona, estás hasta enfrente. Y la niña siempre contestaba, es que este lugar lo estoy apartando para mi papá, porque él va a venir un día y aquí está su lugar. Darle gracias por lo que Dios hará, aferrado a sus promesas, es un poco más difícil. Cuando nosotros oramos por nuestros hijos, pero no vemos la respuesta después de meses, tal vez de años, podemos darle gracias a Dios entendiendo que se va a cumplir la promesa y que un día los veremos aquí, porque Él lo dijo y Él nunca falla, nunca. Es más difícil agradecer por fe, pero aquí dice que una de las evidencias de que el Espíritu Santo me está llenando y que estoy llena de su Espíritu es que puedo agradecer cuando me daré. Versículo 20. Dando cada cuando debo agradecer, vean. Todo el tiempo, siempre, siempre. Aunque mis ojos no vean el cumplimiento de mi petición, Señor, gracias porque yo sé que tú lo harás. Tú lo dices y yo te creo. Tú lo dices. ¿Por qué creo? No porque yo diga, te creo y me auto imponga fe. No, sino porque tu palabra dice, Señor. Y tú no mientes nunca. Darle gracias a Dios por adelantado es más difícil. Pero mucho más difícil es darle gracias a Dios en medio de la prueba. Mucho más difícil. Cuando estamos en medio de la situación difícil, hermano, darle gracias a Dios con nuestras lágrimas cayendo por nuestras mejillas es más difícil. Cuando estamos orando por una situación familiar y decimos, Señor, pues todos me dicen que van a orar por mí y no pueden hacer otra cosa, no me pueden ayudar de otra manera, pero te puedo dar gracias porque me has tenido, como dijeron los apóstoles, por digna o por digno de este sufrimiento. No todos, hermanos, pero el Señor nos dice, da siempre gracias
es una evidencia de que somos maduros espiritualmente, de que vamos creciendo, de que ya no soy una niña de que me enojo, porque Dios, Señor, parece que ya la traes conmigo. Mira, me pasó esto, y luego lo otro, y luego lo otro, y luego más allá, Señor, tienes un montón de hijos. ¿Por qué no repartes las pruebas entre todos? Nos tocaría de a menos. Pero esa es la queja de un niño espiritual, como nuestros niños, nuestros hijitos que nos dicen: ay, no, yo siempre voy por los mandados. ¿Qué no tienes otro hijo? ¿Por qué a mí siempre? ¿No reclaman los niños? Somos niños espirituales. Cuando le decimos así al Señor, parece que solamente tienes ojos para mí y nada más para las pruebas. Porque tuvieras ojos para mí, también para las bendiciones, Señor, pero parece que son las pruebas y las pruebas y las pruebas. Darle gracias a Dios en medio de la prueba es lo más difícil. Darle gracias a Dios por las bendiciones, la mayoría lo hacemos. Darle gracias a Dios por fe, por el futuro, por lo que va a pasar, es difícil, pero nos aferramos a su palabra. Pero dar gracias a Dios en medio de la prueba, allí es realmente una evidencia de que estoy madurando en Dios, de que ya no soy una niña, estoy aprendiendo a crecer como mi Maestro, como Jesús. Dad gracias en todo, en el nombre del Señor. ¿Saben que esa es la adoración real que llega a la presencia de nuestro Dios? Cuando en medio de la prueba y con las lágrimas llenando nuestra cara, y podemos decirle: y sin embargo sé que esto me ayuda bien, porque así dice tu palabra, esto me ayuda bien. Tú no lo haces porque no me amas, tú lo haces, Señor, porque esto me está haciendo semejante a ti. Y si este sufrimiento va a obrar para bien, bendito sea tu nombre, aunque yo no lo entienda ahora, lo entenderé después. Y a lo mejor ni en esta vida, hasta que yo te mire cara a cara y se me olvide todo lo que pensé que te iba a preguntar. Porque nuestro gozo será cumplido al mirarlo. Antes yo decía como el canto, ¿no? Cara a cara, ahora me conformo con mirar sus pies. Porque yo creo que es tanta su santidad, su grandeza, su pureza, que ni siquiera voy a querer levantar mi rostro. Agradecerle en todo a nuestro Dios es un signo, una evidencia de ser llenos del Espíritu, que significa madurez espiritual. Ya no soy niña, ahora puedo agradecerte por todo y en todo momento, Señor. Y vamos en el camino, hermanos. Y la última evidencia, porque ya me están apurando los de la alabanza, en la última evidencia la tenemos en el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando somos llenos del Espíritu, cuando vamos madurando, hermanos, va habiendo sumisión en nuestro corazón. Si yo pudiera encontrar una palabra antónima a la sumisión, es decir, contrario a lo que es la sumisión, para mí sería rebeldía. Si tú y yo no somos sumisos, somos rebeldes. La sumisión en la palabra griega, upotazo, significa y tiene el contexto de ponerme bajo la orden de alguien superior a mí. No porque ese superior sea mejor que yo, no porque ese superior yo lo haya elegido, no, porque Dios me ha dicho: ponte bajo la autoridad de tu esposo. Las casadas estén sujetas a sus maridos en todo.
sométanse a su esposo. ¿Saben que cuando somos llenas del Espíritu o llenos del Espíritu, vamos a ser más sumisas? Nos vamos a poder poner bajo las órdenes de una autoridad, cualquiera que sea, cualquiera. Va a haber madurez espiritual. Voy a dejar de cuestionar las órdenes de mis autoridades. Y no porque sea tonta, no porque no me dé cuenta de sus fallas, sino porque cuando alguien es maduro espiritualmente, acepta voluntariamente, y esa palabra deberíamos de subrayarla, porque eso es la sumisión, el aceptar voluntariamente por la obra del Espíritu Santo, honrar y obedecer a un superior. Yo antes decía, sí me someto a Fernando, sí me someto a mi esposo, sí, aunque sus indicaciones a veces me parezcan a mí incorrectas, pero sí me someto porque le obedezco. No es cierto. La sumisión involucra honra e involucra obediencia. Y mi sumisión a mi esposo solamente involucraba obediencia, pero no honra. ¿Cómo es eso, hermana? ¿Qué es la honra? Ponerlo en alto. Cuando tú y yo somos llenos del Espíritu Santo, cuando vamos siendo maduros espiritualmente, no solo obedecemos, honramos, los ponemos en alto a nuestras autoridades, sea el esposo, sean los líderes en la iglesia, sea nuestro pastor, sea nuestros maestros en las escuelas, niños. Ustedes les pueden decir, ya viene y el apodo de la maestra. Aunque la obedezcan, no están siendo sumisos, porque no la honran. Como hijos, honrar y ser sumisos a nuestros padres. Les obedecemos y no pensando, ay, señora loca, segurito que ya está en sus días, porque dice cada cosa. Eso es deshonrar, eso no es ser sumiso. Tú puedes obedecer, pero si no hay honra, no es sumisión. No es sumisión. Esta palabra tiene que dar en lo profundo de nuestro corazón, porque es una evidencia de que voy creciendo, de que voy madurando, de que me voy pareciendo a aquel que se pudo defender frente a Pilato, que se pudo defender frente a un juicio injusto, pero dice la Biblia que se cayó, pudo rebelarse contra ellos cuando le dijeron, a ver, si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, defiéndete, le dice Pilato. Y él se quedó callado. Como oveja fue llevado al matadero. ¿Tenía razón Jesús? La tenía. ¿Se defendió Jesús? No se defendió. Porque eso es sumisión. Y eso es humildad. ¿Recuerdan a Pablo? Cuando él también da una mala contestación a un sumo sacerdote. Y entonces le dijo, pues le contesté mal porque no sabía que era el sumo sacerdote, perdón. El sumo sacerdote estaba equivocado. Pero Pablo, que conocía lo que significa la sumisión, porque era maduro espiritualmente, dijo, te respeto por la autoridad que tienes. Te estás equivocando, pero te doy honra. Nosotros podemos estar en desacuerdo con algunas órdenes de nuestros líderes y de nuestros esposos y de nuestros maestros y de nuestros padres. Sí, porque a veces no damos las órdenes correctas, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sin embargo Dios nos pide, si vas siendo maduro, tiene que haber sumisión en tu corazón. Y la sumisión involucra las dos cosas: obediencia y honra. ¿Cuál sería, Samuel, el antónimo de sumisión? Dijimos rebeldía. ¿De honra? Deshonra. No. Deshonra. ¿Deshonra? Desprecio.
menosprecio. Si yo no honro a alguien, lo estoy menospreciando en mi corazón. Te voy a obedecer, pero en mi corazón te considero un tonto. Te voy a obedecer, pero tú no mereces mi respeto. Ay, soberbia. Por eso alguien que es maduro espiritualmente va a obedecer, pero va a honrar. Yo agradezco mucho a Dios y muchas veces que tenemos una congregación donde todos obedecen, por lo menos yo sí he visto que todos, si les digo algo, obedecen. De lo que sí no puedo dar testimonio más que el Santo Espíritu de Dios a cada uno de nosotros es que haya honra. Tenemos que venir delante de Dios y decirle: Señor, quiero ir en ese camino, Señor. Ya sé que nunca me voy a igualar a ti. Sé que de este lado de la gloria, dice el hermano Miguel Núñez siempre, de este lado de la gloria no voy a ser perfecto, pero quiero ir paso a paso pareciéndome a ti, Señor. Ayúdame, cámbiame. Eso es venir y obedecer el mandato de nuestro Dios, porque es un mandato. Se llena, Daniel, se llena del Espíritu Santo para que pueda darse en nosotros la evidencia de que tenemos gozo, no hay amargura, somos agradecidos en todo tiempo y somos sumisos. Por lo menos en este pasaje vemos estas tres evidencias de madurez espiritual, que es igualito a ser llenos del Espíritu Santo todos los días. Y como vimos, como no somos perfectos, se nos va a ir pegando la tierra en nuestros pies, y dijimos que para esos pecados que cometemos, porque todos lo hacemos cada día, venimos a su presencia y le decimos: perdóname, Señor, lávame con tu sangre preciosa. Lávame, Señor, otra vez me voy a desesperar. Lávame con tu sangre preciosa. Y Jesús viene y nos lava, como cuando se agachó y le lavó los pies a sus apóstoles. O sea que Dios lo tiene todo completamente calculado. Nos da la respuesta, nos da la cura, nos da las armas en nuestro corazón, nos da su revelación. Lo único que Él espera, y nuestra única parte, es no despegarnos de Él. Como la rama no se despega de la planta de la vida. Esta es nuestra parte solamente. Lo demás lo hace. Pongámonos de pie. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque yo sé que primero tú